Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por permitirnos estar con usted en este día. Gracias por permitirnos entrar a su espacio y área personal. En esta mañana estamos continuando en nuestra serie Fe que cabalga la tormenta. Es la tercera parte de una serie de varias partes y hoy estamos considerando el pensamiento y la idea manteniéndonos quietos para dejar que Dios obra, manteniéndonos quietos para dejar que Dios obre. Sabes que hay tiempos que tormentas fuertes vienen a nuestra vida y las tormentas nunca son placenteras, son fenómenos, ocurrencias que vienen y a veces traen incomodidad, pero las tormentas son únicas a la tierra y suceden cuando el aire caliente sube a la atmósfera y se mezcla o choca con aire que es frío, que produce una reacción natural sobre la tierra, y el resultado cuando este fenómeno sucede en la atmósfera es que tormentas suceden dependiendo de la cantidad de aire que sube y se mezcla en la atmósfera. Cultiva o crea una tormenta leve o una tormenta fuerte. Pero aunque hay diferentes tipos de tormentas, huracanes, tornados, tormentas de aire, de truenos, de relámpagos, todas las tormentas, aunque son una expresión diferente, los elementos que causan estas tormentas son básicos y son los mismos. Dependiendo del área donde está ese fenómeno sucediendo, va a ser el tipo de tormenta que es producido. Y como es en lo natural, también es en lo espiritual. Hay elementos que no son vistos en las áreas celestes, que crean una reacción tangible, visible, una tormenta real sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6 que no luchamos en contra sangre ni huesos, sino que hay una guerra sucediendo en el área celeste, una guerra que se está manifestando sobre la tierra. Y en estos momentos estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Estamos viviendo a través de una epidemia, una pandemia mundial. Estamos experimentando diferentes estamos experimentando violencia y una disrupción en el juicio, en la orden natural de las cosas sobre la faz de la tierra. Personas están en suspenso, están en ansiedad y en certidumbre como nunca más lo hemos visto. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos a estas cosas? Sabes que las tormentas en la vida van a venir. A veces son tormentas físicas, a veces son tormentas financieras, a veces son tormentas emocionales, relacionales, a veces son tormentas en salud. Pero las tormentas no es una pregunta si van a venir, la pregunta es cuándo vayan a venir, y tenemos que estar preparados para enfrentarlas. En Santiago capítulo 1 versos 2 al 8 la palabra de Dios dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, verso 5, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero quien pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago está animando a los creyentes a tener fe.
Y la piedra angular de nuestra fe es Cristo Jesús y la autoridad de su palabra. Hay 5 cosas que Santiago nos dice de conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios, en primer lugar, Santiago dice que es buena. La palabra de Dios es buena y trae cosas buenas a nuestras vidas. La segunda cosa de la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Y tú puedes depender sobre la palabra del Señor. Es perfecta y es lo que tú necesitas. En tercer lugar, la palabra de Dios es verídica. Dios no miente. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que Él ha prometido. En cuarto lugar, la palabra de Dios no cambia. Es fiel, no se va a quebrar, no se va a desteñir. La palabra de Dios no cambia. Y en quinto lugar, la palabra de Dios da vida. Donde está la palabra de Dios, en donde Dios envía su palabra, en donde recetamos, en donde vocalizamos, en donde proclamamos la palabra del Señor, vida viene. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y como seguidores de Cristo Jesús, Él ha prometido que la tormenta, no importando qué tan fuerte, qué tan difícil, qué tan ardua sea la prueba o la tormenta, va a suceder o va a obrar para tu beneficio. Dale gloria a Dios por eso. Pon tu mano sobre tu corazón y declara: Dios, la tormenta que está en mi vida ahora me va a servir. Va a servir para mi bien en el nombre de Cristo Jesús. En Romanos 8:28 la palabra de Dios dice que Dios en todas las cosas obra para el bien a aquellos que le aman. En el verso 39 del mismo capítulo 8 de Romanos dice: y nada nos separará a nosotros del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Tienes que levantar tus manos y decirle: gracias Dios, porque nada me va a separar de tu amor. A través de esta serie hemos estado desarrollando una fe que puede o tiene la habilidad de cabalgar la tormenta. Pero ¿qué haces cuando tú has hecho todo lo que humanamente posible se puede hacer y la tormenta continúa creando caos en tu vida? ¿Qué haces si tú has orado y le has pedido a Dios y el dolor continúa? ¿Qué haces si tú le has creído a Dios, le has servido a Dios, le has amado a Dios y por no falta o culpa de tu parte entras a una tormenta de dificultad, de adversidad y problemas? Sabes que esta era la vida de un hombre que en esta mañana vamos a considerar. Esta era la vida de un profeta, el profeta Daniel. Si hay una cosa que es segura sobre la faz de la tierra que no va a cambiar, es la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y la verdad de Dios ha trascendido el tiempo, la historia y va a traspasar la eternidad. Es la única cosa en cual nosotros podemos depender sobre en una cultura y en un mundo que está cambiando rápidamente. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Daniel, Daniel capítulo 6, y vamos a leer los versos 1 al 14, los versos 16, 17 y luego los versos 19 al 23. Y la palabra de Dios lee de esta manera en Daniel capítulo 6 versos 1 al 14. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales que era Daniel. Esos sátrapas tenían responsabilidades ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias calidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas comenzaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino.
Sin embargo, no le encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto porque era lejos de ser corrupto o negligente. Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Verso 6. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los perfectos sátrapas, consejeros y gobernantes, convivimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expedió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Miren eso. Se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a hablar con Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Verso 11. Cuando aquellos hombres llegaron a encontrar a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto según entendemos: todo el que los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de leones? El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas. No puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exilos de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Verso 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Verso 16. La palabra de Dios dice: el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de leones. Ahí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Verso 17. Trajeron entonces una piedra y con ella traparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y él de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiese ser cambiada. Verso 19. Tan pronto como amaneció, se levantó el rey y fue al foso. Verso 19. Y se acercó lleno de ansiedad, gritando: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Verso 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ningún solo rasgo, pues Daniel había confiado en su Dios. En este tiempo Daniel tenía 84 años
de edad. Había servido bajo 4 diferentes reyes y reinos, y su jornada había iniciado a la edad de 16 años, o por más de 60 años Daniel había estado viviendo lejos de su hogar. Él fue removido a fuerzas de su hogar, separado de sus padres, su familia, sus amigos. Había sido obligado a aprender una nueva idioma y adaptarse a una cultura extranjera diferente. Pero aún en esta dificultad en la vida de Daniel, Dios usó a Daniel en una manera poderosa, profética, para dirigir el corazón del rey. Pero cuando Dios te usa y Dios te da éxito y favor, no todo el mundo es feliz. Y esto era el caso para Daniel. Él había continuado haciendo lo correcto, lo recto, y Dios siguió bendiciéndolo a él, a su vida. Y la efectividad que Daniel tenía, nadie la podía negar. Pero aunque él estaba honrando a Dios y haciendo lo correcto, él todavía fue lanzado a una tormenta violenta y peligrosa, una tormenta que amenazaba tomarle la vida a Daniel. La gran pregunta es esta: ¿cómo respondió Daniel a la tormenta que estaba amenazando su vida? Y Daniel responde a la tormenta en una manera muy única. Daniel responde a la tormenta en la manera de irse a la casa. Daniel se fue a la casa y se mantuvo quieto delante de Dios. Se fue a la casa y se mantuvo quieto delante del Señor. Daniel se hizo activo a través de limitar su actividad. Daniel se hizo activo a través de la limitación de su actividad física. ¿Se suena familiar? No. En que estamos en un tiempo en donde nuestra actividad física es limitada a fuerzas. En tiempos de movilidad limitada, nosotros podemos ser productivos e activos. Mira, solamente porque estamos en estos tiempos y porque nuestro movimiento es limitado, no quiere decir que nuestra actividad tiene que ser limitada. Porque tú no físicamente estás activo, no quiere decir que Dios no está activo y que Dios no está obrando. Dios está obrando. En el Salmo 46, en el verso 10, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Cuando tengan tiempo, lean el Salmo 46. Pero voy a enfocarme sobre el verso 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios dice: yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré yo en la tierra. En Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, después que Dios libra al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dice al pueblo: no teman, sean firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Qué le estaba diciendo Moisés al pueblo? No sean activos. Dios va a pelear por ustedes. Dios va a ser activo por ustedes. En Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 15, la palabra de Dios dice: así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden.
cuando vean este gran ejército o esta gran prueba, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía, dice el Señor. ¿Cómo respondió Daniel a la tormenta que había sido producida en su vida a través de fuerzas que estaban fuera de su control? Daniel estaba activo, pero estaba activo en espíritu. En Romanos capítulo 12, verso 11, dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu. Sean fervientes en espíritu. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Daniel mantuvo su fervor espiritual, aunque su actividad física había sido limitada. ¿Cómo hizo Daniel esto? Hay seis cosas que miramos en Daniel capítulo 6, verso 10, que Daniel ejercitó para mantenerse activo, aunque su actividad física había sido limitada. En primer lugar, Daniel estaba informado sobre la cultura en cual él estaba viviendo. Daniel estaba informado en la cultura en cual él estaba viviendo. En el verso 10 dice que cuando Daniel se enteró del decreto, en otras palabras, Daniel estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en su cultura. Él estaba activo espiritualmente, porque él estaba al tanto de su cultura. En Lucas capítulo 19, verso 44, Jesús lamenta sobre Jerusalén cuando él va a entrar a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué lamenta el Señor? El Señor está lamentando porque estaban mal informados, o no estaban sobrios o despiertos, y no discernían el tiempo de su visitación. En otras palabras, no estaban al tanto de lo que Dios estaba haciendo en la cultura. Ese no era Daniel. Daniel estaba informado. Daniel estaba despierto. Daniel sabía la temperatura moral de su cultura. Daniel, mira, cristiano, creyente en Cristo Jesús, sé despierto. Conoce lo que Dios está haciendo en nuestro día y en nuestra cultura. Maranata, Cristo viene pronto. Sé listo. Ten tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar listo y en orden, porque Jesús viene. La primera cosa que mantuvo Daniel activo no era en su limitación de actividad, pero lo mantuvo activo y ferviente, era que Daniel estaba informado conforme la situación en cual su cultura estaba. En segundo lugar, Daniel, en el verso 10 dice que Daniel se fue a casa. Daniel se fue a casa. En otras palabras, Daniel hizo su casa un lugar en donde Dios habitara. Daniel hizo de su casa un lugar en donde Dios habitara. ¿Qué es lo que habita en tu casa ahora? ¿Qué es lo que habita? ¿La violencia? ¿Qué es lo que habita? ¿La borrachera? ¿Qué es lo que habita en tu hogar? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿Qué es lo que habita en tu hogar? ¿Inmoralidad? ¿O qué es lo que habita? La presencia de Dios. Daniel hizo de su hogar una habitación para el Señor. Él se fue a casa. En Josué capítulo 24, verso 15, ¿por qué? Porque en su casa era el lugar en donde Daniel tenía conexión con su Padre Celestial. Era el lugar en donde Dios estaba en casa. En Josué capítulo 24, verso 15, Josué declara delante del pueblo de Israel: porque yo y mi casa le serviremos
al Señor. Josué estaba declarando que en medio de esa multitud, en medio de esa nación, que él iba a escoger servirle a Dios. ¿Dónde? En su casa. En Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, el Señor habla del hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Daniel hizo un lugar de su casa, un lugar para Dios. No nomás eso, pero Daniel en su habitación, las ventanas abrían hacia Jerusalén. Jerusalén para Daniel representaba todo lo que era su cultura, lo que era la realidad de Dios en su vida y la realidad de Dios en su cultura. Su casa estaba en dirección de Jerusalén. Su casa era una habitación en donde Dios habitaba. En primer lugar, Daniel estaba informado en su cultura. En segundo lugar, Daniel había hecho de su hogar un lugar en donde Dios habitaba. En tercer lugar, Daniel era intencional con su tiempo. Daniel era intencional con su tiempo. La palabra de Dios nos dice en el verso 10 que 3 veces al día Daniel se arrodillaba delante de Dios. 3 veces al día Daniel tomaba su tiempo. Era intencional en su conexión con su Padre Celestial. En 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 9 el apóstol Pedro le dice: por esta razón haz todo esfuerzo para añadir a tu fe, y da una lista de las cosas que uno debe de buscar añadir a su fe. Daniel era intencional con sus esfuerzos y su tiempo. Él tomaba tiempo de su día para desarrollar espiritualmente. 3 veces al día se arrodillaba delante de Dios. En primer lugar, Daniel estaba informado. En segundo lugar, Daniel hizo de su hogar una habitación para Dios. En tercer lugar, él era intencional con su tiempo con Dios. En cuarto lugar, Daniel era un hombre de oración. Sí, Daniel oraba. En Mateo capítulo 6, verso 5, en el capítulo 6, los discípulos le piden al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Y en el verso 5, el Señor dice: cuando oren de esta manera. En otras palabras, el Señor está diciendo: no es si oras, pero cuando oras. Tienes que hacer tiempo para orar. ¿Saben qué? Desde que empezó esta pandemia, desde que empezó este asunto del COVID-19, no hemos dejado de orar ya por 4 meses, de lunes a domingo, 7 días a la semana, a las 7:30 de la noche, hemos estado orando e intercediendo por tu familia, por tu matrimonio, por tu hogar, por tus hijos. Hemos estado orando por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestro estado. Que Dios te guarde, que Dios te libre, que Dios te bendiga. Hemos estado orando de lunes a domingo, todos los días de la semana a las 7:30. Y si tú te quieres conectar, envíame un correo electrónico a ibelajabra@yahoo.com. ibelajabra@yahoo.com, y te enviamos el link para la oración, porque seguimos orando a las 7:30 de la noche todas las noches. Daniel era un hombre de oración. En quinto lugar, era un hombre que expresaba agradecimiento no por la dificultad, no por la prueba, no por el problema, pero Daniel expresaba agradecimiento porque él sabía que Dios iba a estar con él a través de la prueba. Él sabía que una tormenta se le avecinaba en la vida, que había una tormenta que venía en camino, pero él estaba agradecido.
Él no estaba enojado, no estaba amargado, no estaba culpando a otras personas, no estaba maldiciendo a Dios por la dificultad. Él no estaba evitando la dificultad, no estaba huyendo de la prueba. No, Daniel era agradecido, expresaba agradecimiento en su oración. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios no lo iba a soltar, que Dios lo iba a tomar de la mano y lo iba a guiar a través de la tribulación, a través de la persecución, a través de la dificultad. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 18 dice: regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo en todo. Dios va a caminar contigo en todo. Dios te va a tomar de la mano en todo. Dios te va a cuidar a través de la tormenta, y cualquier tormenta que venga tu dirección o hacia tu vida, Dios te va a cuidar en todo. Y por eso es necesario decirle gracias, Dios, no por la dificultad, no por la prueba, no por la tribulación que estás pasando, sino darle gracias a Dios, porque Dios no te va a dejar solo. Y la última cosa que Daniel nos demuestra en estar quieto, en la manera que él expresó actividad en su falta de poder ser activo, era que Daniel era, en el verso 10, él era intencional en su desarrollo espiritual. Era intencional en su desarrollo espiritual. El verso 10 nos dice: en la misma manera que él había orado todos los días, oró otra vez. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: despójense de todo peso y del pecado que tan fácil nos asedia. En otras palabras, Daniel intencionalmente hacía ciertas cosas para su desarrollo espiritual. Es necesario ser intencional en nuestra fe, en nuestro caminar con nuestro Señor. Sabes que las tormentas de la vida son inevitables, van a venir. En Juan capítulo 16 verso 33 el Señor dijo: en este mundo tendrán tribulación, pero tomen ánimo, porque yo he vencido al mundo. El Señor sabía que íbamos a enfrentar tiempos difíciles, pero nuestra victoria no está en los problemas, nuestra victoria está en nuestro Salvador, que nos da victoria sobre las tormentas de la vida y nos da una fe que nos ayuda a cabalgar sobre la tormenta. Y porque Jesús ha vencido, y Él venció la tormenta más grande que nosotros vamos a enfrentar en la vida, que es algún día, si Cristo Jesús tarda en venir, vamos a pasar de esta vida a la eternidad. Pero aún en eso Dios va a estar con nosotros. Y porque Jesús venció la tumba, la cruz y la muerte, nosotros también vamos a vencer la tumba y la muerte. Pero Daniel, aunque esto no era su culpa, entró en una tormenta, una tribulación fuerte. Y aunque en medio de la tormenta su actividad física estaba limitada, Daniel se mantuvo ferviente en espíritu. Y se mantuvo ferviente en espíritu porque él estaba en primer lugar informado sobre lo que Dios estaba haciendo en su cultura. Porque él hizo de su hogar un hogar y un lugar para Dios. En tercer lugar, él era un hombre que era intencional con su tiempo con Dios. Él era, en cuarto lugar, era un hombre de
oración. En quinto lugar, era un hombre que demostraba y declaraba agradecimiento a Dios, no por la tribulación, sino declaraba agradecimiento a Dios porque Dios lo iba a cuidar a través de la tribulación. Y Dios cerró la boca de los leones y guardó y libró a Daniel. En sexto lugar, Daniel era intencional en su crecimiento y desarrollo espiritual. Mira, pídele al Señor ahora. Dile: Señor, gracias, porque ahora tú, como Daniel, aunque mi actividad es limitada, yo puedo ser activo y despierto espiritualmente. ¿Por qué no le pides al Señor? Quizás tú te sientes cansado, afligido, agobiado por las noticias, por las circunstancias que estás pasando ahorita. Mira, Dios no te ha dejado. Dios está contigo. Dale gracias a Dios y pídele la fe de Daniel. Dile: Señor, dame esa fe de ser activo espiritualmente, aunque físicamente estoy siendo limitado en mis actividades. Ayúdame ahora. Dile al Señor: ayúdame ahora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú hiciste esa oración, yo creo que con todo mi corazón que Dios está respondiendo ahorita. No te afanes, no te preocupes. Dios va contigo. Pídele al Señor, pídele que te acompañe. Y Dios te va a tomar de la mano y te va a llevar a través de la tormenta que estás cabalgando ahora. Padre nuestro, gracias porque no estamos solos. Y en la misma manera que tú cuidaste a Daniel, nos vas a cuidar a nosotros. Ayúdanos a estar activos y fervientes espiritualmente en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo sé con todo mi corazón que el Espíritu Santo está ahí contigo en este momento. Gracias por sintonizarnos y gracias por permitirnos entrar a su espacio personal en este día. Gracias por apoyar al ministerio y por su apoyo, no solamente su oración, pero su apoyo físico, financiero hacia este ministerio. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga y nos miramos el próximo domingo aquí en la iglesia, en cuanto nos reunimos para alabar y celebrar al nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga este domingo.